Satanás entonces no pudo continuar viviendo en el cielo y su rebelión hizo que él fuese lanzado de allí, expulsado. Pero Satanás halló un nuevo campo de acción para continuar su enemistad y la provocación hacia Dios al tramar la ruina de la raza humana que recién había sido creada en el planeta Tierra. Y él vio en la felicidad de la pareja que tenían y que gozaban en el Edén el deleite que él había perdido para siempre. Así que, obviamente estimulado por la envidia, resolvió inducirlos a desobedecer y a traer sobre sí la culpa y el castigo del pecado. Adán y Eva no fueron apartados de cualquier conocimiento en lo que había ocurrido en el cielo, sino que se les advirtió del peligro que se les amenazaba a todo instante. Y ángeles acudieron a presentar en la historia de la caída de Satanás y sus maquinaciones para destruirlos. Fue entonces la desobediencia a los justos mandamientos de Dios lo que ocasionó la caída de Satanás y de sus huestes. Por lo tanto, cuán importante era para Adán y Eva el que honrasen aquella ley. Y el único medio posible por el cual mantener el orden y la equidad era continuar en exacta guarda de los mandamientos de Dios. La ley de Dios es santa como Él mismo, y es la revelación de su voluntad, y aún más, la santa ley de Dios es el reflejo de su carácter. Es la expresión de amor y de sabiduría de Él. Por lo tanto, como los ángeles, los moradores del Edén habían de ser probados. Solo podían conservar su feliz estado si eran fieles a la ley del Creador. Dios los había colmado a Adán y Eva de ricas bendiciones. Pero si ellos menospreciaban su voluntad, Él, que no había perdonado a los ángeles que pecaron, tampoco los iba a perdonar a ellos. Así que los ángeles fueron encargados de amonestar a Adán y Eva de que estuviesen en guardia, porque las argucias de Satanás en cualquier momento podrían caer sobre ellos. El Señor había decidido imponerles una sola prohibición tocante al uso de lo que había en el huerto. Si ellos trataban de investigar la naturaleza de ese árbol, quedarían expuestos a sus engaños. Ten cuidado de no poner en juicio los mandamientos de Dios, porque justamente al ellos querer explorar la naturaleza del árbol, pusieron en duda el poder y la magnificencia de Dios. La serpiente era en aquel entonces uno de los seres más inteligentes y bellos de la tierra. Tenía alas y cuando volaba presentaba una apariencia que era realmente deslumbrante. Los ángeles habían prevenido a Eva que tuviese cuidado de no separarse de su esposo mientras éste estaba ocupado en su trabajo cotidiano que el Señor le había puesto, la responsabilidad que le había dado en el huerto. Por lo tanto, al verse sola tuvo un presentimiento de peligro, pero rápidamente desechó esos temores. Así que, desdeñando la advertencia de los ángeles, muy pronto se encontró extasiada, mirando con curiosidad y admiración el árbol prohibido. Así que Eva quedó sorprendida y espantada al oír el eco de esos pensamientos que llegaron como voz melodiosa a sus oídos. Pero en lugar de huir de aquel lugar, permaneció en él, maravillada, extasiada de oír hablar a la serpiente. No se imaginó que la encantadora serpiente pudiera convertirse en instrumento del enemigo caído. Así que Satanás, en su conversación que tuvo con Eva, añadió que él mismo había comido de ese fruto prohibido y como resultado había adquirido el don de la palabra. Manifestó
Satanás que Dios les había prohibido que gustasen del fruto de aquel árbol o que lo tocasen, debido a las maravillosas propiedades que este árbol tenía para dar sabiduría y para dar poder. Aquí entonces vemos cómo Eva empezó a ser tentada por Satanás mediante fuertes ráfagas de pensamiento. Y es entonces cuando notamos aquí la triste realidad de lo que ocurrió. Eva observó la serpiente que comía alegremente del fruto prohibido sin que muriera. Y eso justamente fue lo que la hizo pensar que en realidad nada le ocurriría. Eva ignoró tristemente principios importantes que el Señor le había dejado a ella. La raza humana no siempre es la forma más segura de evaluar los asuntos de Dios. Y no podemos evaluar los asuntos de Dios porque no tenemos la capacidad. La palabra de Dios puede parecernos lógica y sin sentido, pero siempre es correcta y es de confianza. Por lo tanto, pongamos nuestra fe en la palabra del Señor sin duda y sin dejar entrar a Satanás a trabajar nuestra mente. Que el Señor les bendiga.